Ley General de los Gases. ¿Qué es la Ley General de los Gases? Esta ley surge como resultado de la mezcla de tres leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Matemáticamente, estas leyes describen cada una de las variables termodinámicas, temperatura, presión y volumen, con respecto a otras, mientras que el resto se mantiene constante. El número de moles en todas las leyes es constante. Ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En la imagen podemos observar un ejemplo de esto. Tenemos un gas cuya temperatura inicial es de 1 atmósfera y volumen es de 1.5 litros, a una temperatura constante. Y luego el mismo gas ahora tiene una presión final de 2 atmósferas y un volumen de 0.75 litros. En la primera, como la presión es menor, el volumen es mayor. En la segunda, como la presión aumenta, el volumen disminuye. Y generalmente esta ley suele ser referenciada con una bomba para inflar. Ley de Charles. A presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En la tabla podemos observar esta relación. Cuando la temperatura aumenta, el volumen también. Y en la imagen podemos observar un ejemplo de un gas con una temperatura inicial de 26 centígrados y un volumen de 90 centímetros cuadrados. Y luego cambia a tener una temperatura de 0 centígrados y su volumen disminuye. Esta ley suele ser referenciada con un globo aerostático. Ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. En grados Kelvin, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. En la imagen podemos observar un ejemplo de cuando la temperatura aumenta, la presión aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Esta ley suele ser referenciada con una olla con agua hirviendo. Por lo tanto, la ecuación de ley general o ley combinada quedaría así: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ejemplos. La ley de los gases combinados se puede utilizar para explicar la mecánica en la que se ven afectadas ciertas cosas en cuanto a la presión, temperatura y volumen. Por ejemplo, los acondicionadores de aire, refrigeradores y formación de las nubes. Por ejemplo, si tenemos un gas con una presión de 600 miligramos de mercurio y un volumen de 670 mililitros, a una temperatura de 373 kelvins, y necesitamos calcular la presión a 473 kelvins en un volumen de 1.5 litros. La fórmula que usaríamos sería la ley combinada, y el despeje quedaría como presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por volumen 2. El procedimiento solamente sustituimos. Presión 2 es igual a 650 miligramos de mercurio por 0,67 litros por 433 kelvins sobre 373 kelvins por 1,5 litros. Y nos daría un resultado de 368.17 miligramos de mercurio. La comprobación sería sustituir los valores en la temperatura en la ley combinada de los gases